Hola a todos, hoy en Homemade en Casa les enseño a hacer extracto de vainilla. Hace muy poquito me enteré que uno puede hacer extracto de vainilla en casa y es mucho mejor que el comprado en cualquier tienda. Pero antes de contarles cómo se hace el extracto de vainilla, hablemos un poquito de los extractos y esencias artificiales de vainilla. Este que ustedes ven aquí y que yo uso en todas mis recetas lo compré en Costco, que es una tienda de mayoreo aquí en Estados Unidos, y por esta botellita de 16 onzas o más o menos 2 tazas pagué alrededor de $25. Si ustedes ven en la lista de ingredientes, este extracto es bastante puro ya que contiene vainilla, un poco de agua y alcohol. Muchos de ustedes sabrán que el extracto de vainilla se ha vuelto muy caro y la razón es porque es muy difícil de cultivar. Las vides o vainitas de vainilla tardan de 2 a 4 años en madurar completamente y sus flores solo florecen durante un día determinado al año y tienen que ser polinizadas ese mismo día y a mano. Este frasquito chiquito que ya se terminó, comprándolo en un supermercado común, me salió alrededor de $8 y tiene 3 onzas o unas 5 cucharaditas de vainilla. Ahora vamos a hablar de las imitaciones o sabores o esencias de vainilla. La mayoría son con componentes químicos, no contienen vainilla y solo tienen agregados artificiales para que sepan a vainilla, pero en realidad no lo son. Nunca podría terminar de nombrar todos estos ingredientes. Si bien son muy económicos y tienen uso si ustedes quieren hacer un merengue que salga sin color, aquí ustedes ven este otro ejemplo, es un extracto totalmente artificial con 20.000 agregados químicos que nunca también podría terminar de leer. Este se comercializa en Estados Unidos por alrededor de $6 a $7. Lo primero que van a necesitar para hacer un verdadero extracto de vainilla es vodka. Necesita ser un vodka de 70 a 90% de fuerza. No necesita ser un vodka de calidad, pero sí fíjense que tenga esa fuerza. A mí este, que es de una calidad media, me costó unos $17, pero hay de mucho menos valor también en el mercado. Luego van a necesitar vainas de vainilla. Estas se consiguen por internet, necesitan ser grado B, no de la primera calidad. Esta es segunda calidad y son específicas para hacer extractos. Estas 10 vainitas me costaron alrededor de $11 por Amazon. También pueden comprarlas individualmente en el súper, pero les van a salir mucho más caras. Luego van a necesitar un recipiente de vidrio hermético, puede ser un frasco, puede ser una botella, pero que cierre hermético. Yo conseguí estas en IKEA y me salieron alrededor de $1 cada una. Ustedes pueden usar lo que tengan en casa, pero fíjense que sea hermético porque si no se les va a evaporar el vodka. Lo recomendado es usar una vaina de vainilla por cada 60 mililitros de vodka o 2 onzas de vodka. Hay distintos métodos de qué hacer con las vainitas. Hay gente que las corta en pedacitos, hay gente que las parte al medio. Yo apenas les voy a hacer un cortecito al medio, pero no las voy a partir por la mitad y las voy a poner en mi recipiente. Como ustedes ven, son muy largas para esta botellita, así que las voy a partir al medio como ya les conté. Van a ver que si las cortan adentro, cada vainita tiene unas mini semillitas que es lo que le da el sabor a la vainilla. Metan todo en el recipiente. Voy a repetir el proceso con mis otras botellitas. Yo compré 5 botellitas, o sea que voy a usar 2 vainitas por cada 5 onzas de vodka. Mientras continuamos haciendo esto, no se olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho hasta ahora para seguir aprendiendo recetas nuevas para hacer en sus casas. Ahora vamos a llenar los recipientes con vodka asegurándonos que las vainitas queden cubiertas.
Y no se preocupen que este alcohol siempre se evapora cuando uno cocina las preparaciones. Tapamos herméticamente y ahora viene el efecto paciencia. El extracto va a estar listo de 3 a 4 meses. Mientras más tiempo lo dejen, mejor. Lo que tienen que hacer el primer mes es sacudirlo un poquito todos los días. Pasado el primer mes lo pueden sacudir cada 2 o 3 días. Aquí ven que en total yo hice 5 botellitas en las que gasté alrededor de $28 y esto me hubiera salido alrededor de $60 en un supermercado común. Cuando el extracto esté listo, ustedes pueden sacar las vainitas o dejarlas para siempre. Este extracto no tiene fecha de vencimiento, pueden dejarlo para toda la vida. Yo aquí tengo para varios años. Esta es una buena idea para emprender o para regalar a los amigos. Yo voy a colocarles unas etiquetas marcando cuándo el extracto fue preparado para saber cuándo está listo y para saber cuántos años tiene. Mientras más viejo, más fuerte el sabor va a ser si le dejan la vainita y más les va a rendir. Espero que el video de hoy les haya sido interesante. Si les gustó me dan like, compartan con sus amigos y espero a verlos a todos por aquí en el próximo video. Bye bye.